Bueno, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien, que hayan analizado los videitos que les mandé sobre el primer trabajo. El segundo trabajo, si Dios quiere, la próxima semana les estaré haciendo también un videito así, explicándoles las respuestas, pues para que todos tengan claridad. Y hoy nos vamos a concentrar pues ya en el centro de este ejercicio de reconocer a Gabriel García Márquez como uno de los autores más importantes que ha tenido Colombia, ha sido nuestro único premio Nobel. Eso no quiere decir que no hayan otros escritores también importantes en Colombia, los hay, pero nos vamos a centrar pues en Márquez y sobre todo para entender esto del realismo mágico, porque es una corriente, no es la primera corriente que van a hacer en Latinoamérica, propia de Latinoamérica, no lo es. Ustedes ya saben que el modernismo fue la primera, pero el realismo mágico eh, va a darle la vuelta al mundo con Gabriel García Márquez, con Cien años de soledad, y con otros autores también muy importantes como Julio Cortázar, Carlos Fuente, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito, voy a empezar haciendo una pequeña introducción de qué es eso del realismo mágico, aunque ya lo vimos en el ejercicio anterior, ustedes pudieron hacer la consulta, ¿sí? Y ya pues vieron la aclaración de la tarea donde se evidencia lo que es el realismo mágico. Pero entonces vamos a cerrarlo un poquito aquí, ¿sí? Vamos a cerrarlo, vamos como a concretarlo acá. Entonces, leo esta parte que está aquí subrayadita, que dice, Gabriel García Márquez conoció de primera mano las historias sobre la Guerra de los 1000 días por su abuelo, el coronel Márquez. Vivió el Bogotazo, la Revolución Cubana, que marcarían el inicio del boom latinoamericano. Su obra se inscribe en el realismo mágico. El boom latinoamericano, ¿sí? Como lo dice aquí, que nace con la Revolución Cubana, va a ser una revolución literaria donde varios actores, varios escritores de los que ya mencioné, ¿sí? Van a estar inscritos, entre ellos Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Ellos van a colocar un sello latinoamericano en la literatura y ese sello latinoamericano se llama realismo mágico. Porque, o sea, no es solamente Márquez el que va a trabajar este tipo de género, sino que todos ellos van a empezar a hablar de esas realidades mundiales o de esa realidad científica que existe en el mundo, pero van a decir, vean, ojo, que en Latinoamérica hay otro tipo de realidades que parecen mágicas, pero para la gente son realidades. Y este realismo mágico, este boom latinoamericano, va a estar muy enfocado a una corriente antropológica, sociológica, que habla de que la realidad no es solamente la científica, hay otro tipo de realidades. Esto es tan importante en el ámbito social y cultural que gracias a este pensamiento tenemos una nueva constitución en Colombia, la constitución de 1991. Una constitución que habla de la pluriculturalidad, justamente porque se dieron cuenta de que no podían basar la única realidad de los colombianos en el positivismo o en el hecho científico. Porque es que los indígenas tienen su realidad, porque es que las culturas afrodescendientes tienen su realidad, porque hay muchas otras realidades que coexisten con esa realidad del positivismo. Y ahí va a ser importante justamente el realismo mágico, porque va a ayudar a evidenciar eso. Tan así y que ha permeado tanto nuestra cultura que, por ejemplo, la constitución que rige a todo un país como Colombia nace de ese principio. No existe una realidad, existen muchas realidades. ¿Ya? Veamos un poco qué es el realismo mágico, dicho por el mismo Márquez. Según el mismo Gabriel García Márquez, la primera condición del realismo mágico, como su nombre lo indica,
es que sea un hecho rigurosamente cierto que sin embargo parezca fantástico. Un buen ejemplo es el libro de Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada es cómo muere el personaje principal, el protagonista, a manos de otros dos por una cuestión de honor, ¿sí? Pero todos los hechos, si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta de que todos los hechos son casualidades que van a llevar a la muerte de él, que él hasta último minuto pudo haberse salvado, pero que la mamá por tratar de salvarlo lo que hace es llevarlo a la desgracia. Y es como desde todo lo verídico, desde todo lo real, se puede construir algo que se sale de los cabellos, algo que se sale de la realidad. Eso es el realismo mágico para Márquez. Lo vimos, por ejemplo, en el ejemplo del primer taller, ¿sí? Tu rastro de sangre sobre la nieve. Como Billy Sánchez no puede estar no puede enterarse, no puede ayudar, no puede al menos sufrir sabiendo que su esposa está muriendo por una enfermedad rara que existe, que es real, ¿sí? Y está a una distancia mínima del hospital, pero por falta de no conocer el idioma francés, por falta de recursos de comunicación, no puede darse a entender con los demás, no puede decir aquí estoy y nadie se da cuenta dónde está. Y entonces entierran a la mujer, pasa el duelo de la mujer y él se viene a enterar a los 2 días por una mala información de no manejar el idioma. Entonces miren cómo utiliza algo totalmente real para crear algo inusual. Eso es el realismo mágico. Veamos un ejemplo, ¿sí? Porque no es el único. Vamos a hablar un poco del boom latinoamericano. Eh, Márquez no es el único que va a utilizar este tipo de figuras para hablar en sus libros. Tenemos aquí el ejemplo de Julio Cortázar, que él justamente va a usar, ¿sí? Eh, estas cosas inusuales para hacer un poco de crítica. Miremos. En los bancos y casas de comercio de este mundo, a nadie le importa un pito que alguien entre con un repollo bajo el brazo. Esto es Colombia, esto es Latinoamérica. O con un tucán, o soltando de la boca como un piolincito de canciones que me enseñó mi madre, o llevando de la mano un chimpancé con tricota a rayas. Pero apenas una persona entra con una bicicleta, se produce un revuelco excesivo y el vehículo es expulsado con violencia a la calle, mientras sus propietarios reciben admoniciones vehementes de los empleados de la casa. Para una bicicleta entre dócil y de conducta modesta, constituye una humillación y una bofetada la presencia de carteles que le detienen al altaneros delante de las bellas puertas de cristales de la ciudad. Se sabe que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar su triste condición social, pero en absolutamente todos los países de la Tierra está prohibido entrar con bicicletas. Algunos agregan, ¿y perros? Lo cual duplica en las bicicletas y en los canes su complejo de inferioridad. Un gato, una liebre, una tortuga pueden en principio entrar a Bunge in Born o en los estudios de los abogados de la calle de San Martín, sin ocasionar más que sorpresa, gran encanto entre las telefonistas ansiosas. Entonces miren cómo él utiliza también un hecho usual, muy usual, que es la prohibición de las bicicletas, ¿sí? Para mostrar lo inusual, ¿sí? Esto es Latinoamérica, usted puede entrar con un gato, usted puede entrar con un loro, usted puede entrar cantando, usted puede entrar con muchas cosas que son propias de los latinoamericanos, pero entre con una bicicleta, hay problema, ¿sí? Y la bicicleta, como él lo dice, lo habla como si fuera un personaje más, es dócil, es tranquila, no va a molestar, casi no ocupa espacio,
pero a la gente le incomoda que entren con una bicicleta. Entonces, miren cómo esos detalles de lo real, que es totalmente real el asunto de las bicicletas, ¿sí? Empieza a tener un halo de lo mágico, ¿sí? Y nos hace caer en cuenta de algo, bueno, sí, ¿no? Aquí hay gente que entra con iguanas a las oficinas y no les dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos eso, somos diferentes realidades, somos diferentes costumbres, somos la suma de tres razas. Y eso es lo que va a resaltar el realismo mágico y el boom latinoamericano. Todo ese tipo de cositas interesantes. Bueno, mm, vamos a hablar un poco en este trabajo. No me quiero alargar mucho en esta grabación, pero entonces sí quiero que tocar una parte importante y es la importancia que tiene el periodismo para el realismo mágico de Márquez. O sea, Márquez empieza su vida de escritor no como literato, no en una universidad estudiando literatura, no, nunca pasó por ahí ese señor. Este señor fue empírico y este señor aprendió a escribir en el periodismo, trabajando en los periódicos de Barranquilla, de Bogotá, ¿sí? Volviéndose cronista, leyendo a otros cronistas, leyendo a otros periodistas. Es que Márquez se va a formar en la literatura. Y va a ser importante, ¿sí? Porque justamente ese hecho de ser objetivo, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con una corriente interesante del periodismo que está muy cercano a la novela, que es el nuevo periodismo. Ese nuevo periodismo va a marcar la vida de Márquez, ¿sí? Ese nuevo periodismo que van a nacer por allá en los años 50, que va a llegar a su esplendor con Truman Capote en los años 70, ¿sí? Ese nuevo periodismo va a ser fundamental para Márquez para entender cómo se puede contar desde el periodismo una novela. Y eso es lo que él va a hacer, por ejemplo, en un libro que se va a llamar Noticia de un secuestro, que justamente va a narrar los hechos desgarradores ocurridos en los años 90, cuando el narcotráfico empezó a secuestrar a diestra y siniestra a periodistas, a gente de la política para hacerse sentir y cuando les declaró la guerra de frente, ¿sí? Al gobierno. Todo eso está en Noticia de un secuestro, lo pueden leer. Vamos a ver aquí un ejemplo pequeño de cómo utiliza Gabriel García Márquez la literatura en el periodismo y cómo entonces empieza a ver cómo puede utilizar la literatura en el periodismo y después cuando ya va a ser literatura, cómo va a utilizar el periodismo en la literatura, que ya lo vimos un poco en el ejercicio el ejercicio anterior, donde él coloca a hablar lo inusual, lo mágico a los personajes. Y entonces así él puede seguir siendo ese narrador objetivo que se necesita en el periodismo, que no se puede manchar de cosas mágicas, que no se puede manchar de cosas inusuales, porque tiene que ser objetivo. ¿Ya? Un hombre que abre la ventana de su habitación y descubre que afuera resplandece un día esplendoroso, como hecho por encargo para una presentación teatral de la primavera. Y no exclama, ¡ah, qué hermoso día!, sino que sale a la calle con el paraguas abierto. Puede que sea un pesimista, pero puede ser también un hombre precavido. Gerineldo, en cambio, es un pesimista esencial. Ni siquiera se atreve a abrir la ventana. De antemano sabe ya que se avecina una atronadora tormenta. Entonces miren cómo aquí él utiliza las metáforas poco convencionales, ¿sí? Que son más propias de la literatura que del periodismo para hacernos caer en cuenta o para dibujar lo que está pasando, ¿sí? Atronadora tormenta, ¿sí? Gerineldo va a paso de ganso hacia la santidad. Se pasa la vida en lo que él llama mi covacha y que es
un apartamento decorosamente amueblado en un tercer piso con buen agua y una ventana amplia por donde se admitiría a cualquier hora el magnífico espectáculo del río entre los árboles, si las persianas no permanecieran cerradas durante todo el día. Entonces mira ahí cómo utiliza la antítesis metafórica para que también es una figura literaria para adornar, ¿sí?, lo que está diciendo, siempre teniendo ese halo de periodista objetivo. Esto es muy propio del nuevo periodismo. Esto es lo que va a marcar el nuevo periodismo. Cómo ellos van a empezar en las noticias, en las crónicas, en los reportajes, a utilizar figuras literarias para ser mucho más descriptivos y para lograr enganchar la atención de los lectores. Eso nace en el nuevo periodismo. Márquez, además de estar inscrito en el realismo mágico de la literatura, va a estar muy pegado a lo que es el nuevo periodismo desde su parte periodística, porque deben tener en cuenta que Márquez va a tener dos instantes o va a tener dos partes, una donde es periodista y otra donde es literato. Entonces esas van a ser como las áreas donde este escritor se va a mover y es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, y finalizo este video porque ya me está quedando como largo, ¿sí?, explicando el ejercicio que van a hacer. Ustedes aquí van a encontrar en el universo de Macondo, que es el taller que les voy a enviar, ¿sí?, o que les estoy enviando, van a encontrar que no solamente en 100 años de soledad sale el pueblo de Macondo, sino que también sale en la hojarasca, que también salen los funerales de Mamá Grande, que también sale en El coronel no tiene quien le escriba, ¿sí?, y en 100 años de soledad. Entonces ustedes van a ver cómo Gabriel García Márquez va a crear un mundo macondiano, ¿sí?, en sus novelas, y entonces ustedes van a tener que hacer una pequeña comparación entre estos 4 pasajes y contestar las preguntitas que les coloqué en el taller. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, muchachos, espero que este taller les sirva para aclarar dudas y contextualizar un poco de quién es Gabriel García Márquez, qué es el realismo mágico y cómo el periodismo fue fundamental justamente para desarrollar la literatura de Márquez, ¿sí? Porque le va a dar esa objetividad, le va a dar a ese narrador que él tiene en sus novelas, esa objetividad, ese realismo que él necesitaba, pero que le va a permitir saber o encontrar la estrategia para poder hablar de lo mágico. Bueno, no siendo más, espero que tengan un excelente día y que pues Dios los bendiga mucho.